En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por tenernos a tus pies, a los pies de tu bendita palabra, por permitirnos escuchar tu palabra, por permitirnos estar cerca de ti, por ese regalo maravilloso de la conversión, del hambre y sed de tu palabra. Queremos mantenerlo hasta la eternidad. Queremos estar cerca de ti, queremos consagrarte nuestra vida. Y por eso hoy te pedimos una vez más la unción de tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo de Dios, y llénanos con tu presencia. Te invitamos a que hagas hoy una nueva fusión en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida. Que nos regales el don del discernimiento, que nos regales el don de la sabiduría para poder comprender esta palabra que hoy se nos propone al corazón. Ayúdanos a ser humildes, sencillos y sinceros para poder entenderla y aplicarla en nuestra vida. Ven, Paráclito, te invitamos a que entres en nuestro corazón, que mores en nuestra vida, que sea nuestra vida tu templo para que habites en él. Todo esto, Padre Santo, lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Vamos con la lectura del Santo Evangelio de este día, que va a ser tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versos 7 al 13. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo, Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía, quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues mis queridos hermanos, podemos hablar mucho sobre esta palabra de Dios, como siempre podemos tener, digámoslo así, un mensaje que trascienda un poco más allá de lo que sencillamente leemos por encima de un envío de unos discípulos a predicar. Pues lo primero es que uno se pregunta, ¿y por qué envía de dos en dos? ¿Por qué no de a uno? ¿Por qué no de tres en tres? Bueno, tanto el Evangelio de Marcos como el Evangelio de Mateo siempre nos va a hablar de dos, que es la dualidad del ser humano. Por un lado tenemos la carne y el alma, y por otro lado tenemos el espíritu. Nosotros somos el cuerpo espiritual y somos el cuerpo material con su alma. Eso es lo que somos. Todo ser humano somos dos realmente. Pero no solamente se refiere a esto Marcos, sino también se refiere a la realidad de la necesidad de corroborar un testimonio que da una persona cuando se voltea y le pregunta a la otra, sí o no que nos pasó esto, sí o no que esto es cierto, sí o no, porque está necesitando afirmar un testimonio. ¿Por qué? Porque en la ley judía el testimonio de dos era el que valía. Es decir, el Señor siempre quería que nos aseguráramos de que lo que dijéramos tenía un fundamento sólido, de verdad. Por eso la iglesia, que tiene una sabiduría profunda, siempre necesita corroborar el tema de los milagros y siempre está investigando si sí es cierto o no es cierto, y para eso necesita testigos. Por eso el Señor, para que nuestro testimonio no caiga en descrédito, nos invita a que vayamos de dos en dos, es decir, otra persona en la cual nos apoyemos de acuerdo a la ley judía, que había que recibir el testimonio de otra persona para reafirmar lo que se decía. Hoy en día, pues por supuesto que pensamos que esto no es tan efectivo, porque cualquiera hoy en día miente por uno o por el otro. Sin embargo, en el tiempo de Jesucristo, pues no era tan fácil mentir, y por eso se necesitaba el testimonio de una segunda persona. Si hoy habláramos de esto, entonces hablaríamos hoy del testimonio de al menos 3 o 4 personas que corroboren lo que estamos diciendo, porque imposible que todos se pongan de acuerdo para mentir. Pues este es uno de los elementos que tiene este texto de hoy. Pero entonces les habla de que vayan a evangelizar. Y lo primero que les manda a hacer es expulsen demonios. Y esto es un elemento que dentro de nuestra Iglesia Católica es bien conflictivo. ¿Y por qué digo bien conflictivo? Porque muchos no entienden que lo primero que el Señor mandó a hacer fue a someter al demonio. Primero, que el demonio existe. Y segundo, que lo sometamos con la orden de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y con toda la fuerza que el Espíritu Santo nos regala. Siempre vemos en la iglesia, a través de la iglesia y a través de la Sagrada Escritura, que hay un sometimiento del demonio. De hecho, desde el Génesis,
cuando nos habla que la mujer le pisará la cabeza a la serpiente, refiriéndose a la Santísima Virgen María y a toda su generación, pues está hablando de someter al demonio siempre. Y cuando el Señor vino, lo primero que hace, especialmente en el Evangelio de Marcos, es someter al demonio. Por eso dice que los demonios saltaban y le decían: te conocemos, sabemos que eres el santo de Dios. Y en ese orden de ideas tenemos claridad que lo primero que el Señor quiere hacer es liberar al mundo. Desafortunadamente, hemos querido tapar este comentario. Hemos querido decir que el demonio no existe. Hemos querido como diluir estas órdenes que da nuestro Señor Jesucristo, que es reprender todo lo que el mal quiere. Todo lo que el mal quiere es que nosotros desobedezcamos. Todo lo que el mal quiere es habitar en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros negocios, en nuestros pensamientos, en nuestros hijos. Y por eso es tan importante hacer un proceso de exorcismo, que es lo que el Señor vino a hacer sobre toda la humanidad, a exorcizar el demonio. Y en el caso de nosotros los laicos, nos ha regalado la gracia también de hacer oraciones de liberación, precisamente para echar fuera de nosotros todo mal pensamiento, toda actitud negativa, todo espíritu que nos ate en diferentes circunstancias. Puede ser que no estemos autorizados para hacer exorcismos, pero sí podemos orar por liberación y pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que nos regale la gracia de liberación. Y por eso al final concluye el texto, dice: y fueron los discípulos a evangelizar y expulsaron muchos demonios. Es decir, cumplieron lo que el Señor decía, porque esto es fundamental para la vida del ser humano. Estamos sometidos en muchos aspectos, en ideologías que no son las ideologías correctas, las que nosotros debemos vivir. Estamos sometidos en ruinas, estamos sometidos en pecados de todo tipo, en lujuria, en fornicación, en prostitución, en mentiras, en ambición, en suicidio, en depresión, en ataques de pánico, en todo tipo de cosas que han sido como vejámenes que el demonio ha querido imprimir sobre la vida de los seres humanos. Y por eso el Señor nos regala la autoridad para reprender todo tipo de espíritus. Ahora, puedes creerlo o puedes no creerlo. Si no lo crees, pues puedes perder. Si lo crees, no pierdes nada. Lo único que tienes es tener el empoderamiento en Cristo Jesús de poder vencer al enemigo del alma. Qué difícil es que mucha gente pueda creer en esto. Y cuando se habla en algunos círculos de la iglesia, pues solamente se le da credibilidad incluso a la ciencia, se le da credibilidad solamente a algunos elementos de intelectualidad, pero no se le da credibilidad al don del Espíritu Santo de liberación. Y eso es lo que necesitamos los seres humanos, tomar una fuerza especial para reprender el espíritu que ata nuestras familias y nuestra propia vida. No tengas miedo, no te asustes. Dios tiene el poder y nosotros somos de Cristo. Por eso la palabra de Dios dice: es más grande y más fuerte el que está con nosotros que el que está en contra. Y eso lo tenemos que creer con toda la firmeza. Ahora, mi querido hermano, mi querida hermana, yo no soy de los que está viendo demonios en todas partes. No, no se trata de eso. Pero se trata también de ser personas ecuánimes con lo que dice la Sagrada Escritura. Cuando el Señor se aparece a sus discípulos, precisamente aquí en el Evangelio de Marcos, al final, después de que resucitó, les dicen: vayan y hagan discípulos míos en todas partes. Expulsen demonios, es lo primero que hacen. ¿Y por qué es lo primero? Pues porque es fundamental. Si entonces no creemos en esto, entonces ¿en qué se basa nuestra fe? ¿Solamente en razonamientos? ¿Solamente en ciencia? No, así no puede ser. Nosotros tenemos algo que es la gracia sobrenatural, donde está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Santísima Virgen María, los santos y las santas y todos los santos ángeles de Dios. Pero estamos en el mundo natural y también existe un mundo preternatural, donde está el demonio y las almas demonizadas. Y es una batalla del mundo sobrenatural contra el mundo preternatural, y en la mitad estamos nosotros, que hemos recibido poder de lo alto, de nuestro Señor Jesucristo, precisamente para hacer esa batalla espiritual. Es lo que hace el Señor. Dice: si alguno no recibe el mensaje que ustedes les van a dar, salgan de allí y sacúdanse los pies en señal de rechazo, como quien dice: ya te dije, si no creíste, si no recibiste, pues es tu problema. Yo vengo en el nombre del Señor, pero si tú no lo recibes, es tu problema. ¿A quién le vas a creer? ¿Lo vas a recibir o no lo vas a recibir? Nosotros no podemos seguir siendo cristianos mediocres. Nosotros no podemos seguir siendo católicos mediocres que pues no creemos ni en las cosas de Dios, ni tal vez en esto, y solamente vamos pues a misa, que es una maravilla, bendito sea Dios, recibimos los sacramentos, pero no creemos en nada más. Estamos en una mediocridad espiritual
que como que nos ha ido adormeciendo en nuestras casas, ¿no? Pues que hoy el Señor nos regale una fuerza especial, una fuerza diferente. Más, ya nos la regaló. Lo importante es creerla. La pregunta sería más bien, ¿creemos en esa fuerza que Dios nos la dio? Pues ojalá así la creamos y la pongamos en práctica en nuestras vidas, en nuestras familias, para que seamos verdaderamente liberados de todo mal. Vamos a terminar con oración. Padre de amor, te damos gracias por todos los dones que nos has querido regalar. Ayúdanos a creer, Señor. Ayúdanos a ejercitar. Ayúdanos a obedecer tu santa ley. Ayúdanos, Señor, a cumplir tus preceptos y a caminar de cara a ti para que el mal no nos llegue a tocar. Pero sobre todo, que tengamos la convicción que tú nos das la fuerza para reprender todo mal en nuestra vida y en los de nuestras familias. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Te invito a que creas, de verdad, te reto a que creas. Y también te invito a que si crees que a alguien le puede servir este video, tú lo compartas. Y de otra parte también, a que te suscribas al canal para que te lleguen las notificaciones de los videos que voy sacando. Gracias por estar presentes. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Chao, chao.